Bien, los sistemas digitales nacen o se ven en la necesidad de ser desarrollados a partir de que se comienza a impulsar o a crear la primera computadora. Entonces, la primera computadora que se creó, que se formó, es la Konrad, el ingeniero alemán Konrad Zuse diseñó y fabricó la Z1, que fue la primera computadora. Esa computadora fue la primera computadora programable y funcionaba simplemente como una calculadora gigante. Entonces, solo para hacer un recuento, ustedes ya han pasado por electrónica analógica. Ustedes saben que el diodo es la base de todo sistema electrónico, ¿no? El diodo es el elemento más básico de la electrónica. Entonces, a partir del diodo se forman los transistores, a partir del diodo se forman los dispositivos de 4 capas, que son los dispositivos como los tiristores, los SSR, ¿no es cierto? Todos los dispositivos que ustedes verán ahora en electrónica de potencia o tal vez ya vieron un poco en electrónica analógica. Entonces, el diodo es un dispositivo de 2 capas. Tiene un material tipo N y un material tipo P. Un material que se, que se caracteriza por su gran cantidad de cargas positivas y un material que se caracteriza por poder, poder ponerse como un material con cargas negativas. Entonces, de esa manera se convierte en un conductor. Ahora, a partir del diodo, comienzan a generarse el transistor y todos los tiristores, los dispositivos de 4 capas. Antes del diodo, nosotros teníamos que el elemento era un tubo catódico. Entonces, el elemento que hacía la función de un diodo era un tubo catódico. Entonces, la razón por la que las primeras computadoras eran demasiado grandes, la razón por la que las primeras computadoras eran demasiado grandes era porque estaban hechas con diodos que eran tubos catódicos. ¿Alguien sabe qué es un tubo catódico? ¿No? Ya, les voy a poner un ejemplo bastante simple. Ustedes han visto las lámparas fluorescentes, las lámparas que están llenas de gas, ¿sí? Ya, esas lámparas fluorescentes son el principio de un tubo catódico. Entonces, un tubo catódico era eso, en su inicio era una lámpara fluorescente que se llenaba con gas, podría ser neón o podría simplemente sacarse todo el aire generando un vacío. Entonces, al generar un vacío y al generar un voltaje bastante grande en uno perdón, al generar un voltaje bastante grande en uno de sus lados, uno de sus electrodos, comenzaba a conducir. Entonces, esta conducción funcionaba literalmente como un diodo, ¿no? Entonces, después, con el descubrimiento o con el desarrollo del diodo se pudo reducir muchísimo el espacio, se pudo reducir muchísimo el tamaño de las computadoras. Y se fue desarrollando mucho más las computadoras, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos computadoras digitales, es decir, dentro de un encapsulado, dentro de un microcontrolador, nosotros hemos podido incorporar millones de diodos, hemos podido incorporar millones de circuitos digitales, ¿no es cierto? Y de esta manera nosotros hemos podido hacer
hacer microprocesadores bastante potentes. Estos microprocesadores bastante potentes tienen la capacidad de procesar energía, tienen la capacidad de procesar información, gran cantidad de información. Entonces, una de las principales características de la computadora digital es la flexibilidad. Es decir, la computadora digital hoy en día es capaz de nosotros poder programarle, digamos así, o introducir una secuencia de instrucción, ¿no es cierto? O introducir un programa o un algoritmo y la computadora lo va a seguir. Ahora, las computadoras digitales han estado muy ligadas al proceso del desarrollo científico, comercial, educativo, tecnológico. A todos los procesos de desarrollo están ligadas las computadoras eh, digitales hoy en día. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta qué pasa si ustedes están un día sin su celular? ¿O qué pasa si es que ustedes no contaran con una computadora? Muy probablemente no podríamos estudiar, ¿no? Muy probablemente no podríamos estar conectados. Me he dado cuenta que hoy en día estar pegado al celular es casi sinónimo de trabajo. Muchos de nosotros, por ejemplo, en el tiempo de matrículas, eh, me tocó estar pegado todo el día al celular para dar información. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya mi trabajo depende de una computadora digital. Su educación también depende de una computadora digital. Si no tuviéramos la tecnología necesaria para estar nosotros conectados por este medio a esta clase, nosotros no podríamos en estos tiempos educarnos. Entonces, de ahí viene que la importancia de la computadora digital está ligada al desarrollo tecnológico, al desarrollo científico, al desarrollo comercial, al desarrollo educativo de toda la sociedad. Incluso podríamos decir una cosa, no sé si ustedes han escuchado una frase que dice que en la antigüedad decían, el que tiene la mejor arma, ¿no es cierto?, gana la guerra. Hoy en día se dice que el que tiene la mejor tecnología gana guerras. Eh, entonces, eso es muy, muy cierto, ¿no? Hoy en día. Ahora, eh, nosotros tenemos, nosotros tenemos un lenguaje con la que la computadora se comunica. Y ese lenguaje es un lenguaje de señales, señales eléctricas. Estas señales eléctricas, estas señales eléctricas permiten podernos comunicar con la computadora. Ahora yo quiero que ustedes me digan qué se les viene a la mente cuando escuchan señales discretas. ¿Alguien sabe qué significa señales discretas? Algo que no se puede ver, o sea No, sí, que, sí se puede ver. o sea, pero al momento de emitir la información digitalmente, se transmite de un lugar a otro. No. Vamos a hablar de, a ver, primero tenemos que tener en cuenta que estas son señales. Las señales nosotros las vamos a ver como una forma de onda. Las señales nosotros vamos a verlas como una forma de onda. Ahora, cuando nosotros hablamos de señales discretas, hablamos de señales que no tienen mucha forma, que tienen una forma predeterminada y que con esa forma van a continuar todo el tiempo, que es muy predecible cómo se van a comportar o cómo van a reaccionar. A esas señales discretas nosotros también le conocemos como señales digitales. Entonces, en este punto, yo quiero presentarles un... Denme un momento.
Bien, entonces en ese punto quiero presentarles esta diapositiva que es solamente acerca de señales. Entonces, ¿qué es una señal? Es una forma de onda. Miren, una señal es una forma de onda o es la corriente y el voltaje que se mueve de una forma determinada. Por ejemplo, la corriente puede tener una forma de onda así. Y ustedes ya lo han visto esto en electrónica analógica, ¿verdad? Entonces, la corriente puede tener una forma de onda así. Y esta forma de onda se llama, nosotros la conocemos como alterna. ¿Por qué alterna? Porque tiene semiciclos positivos y semiciclos negativos. Positivos y negativos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una señal, ¿no es cierto? Una forma de onda sinusoidal. Y esta es una señal de corriente y de voltaje, es una forma del voltaje o de la corriente alterna. Esta señal nos llega a nosotros a la casa, así nos llega a nosotros la señal a la casa, en alterna, ¿ya? Ahora nosotros tenemos otra forma de onda y es esta señal cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, es casi la misma señal, solamente que en esta parte tienen un semiciclo positivo, pero que está constante durante todo el semiciclo positivo, y tienen un semiciclo negativo que también permanece constante durante todo el semiciclo negativo. Positivo, el semiciclo, ¿no es cierto?, permanece constante y el negativo también permanece constante. Esta señal se llama señal cuadrada y también nos sirve para determinar una señal de voltaje, es decir, una forma del voltaje. Esta señal es una señal que se le conoce como diente de sierra. Diente de sierra. Entonces, ¿qué significa? Diente de sierra es una rampa, ¿no es cierto?, que llega hasta un punto determinado, ¿no es cierto?, y de repente otra vez se reinicia en cero y otra vez comienza la rampa. Y la señal se ve así, ¿no es cierto? A esta señal se le conoce como diente de sierra. Sirve para alimentar ciertos sistemas que tienen continuos arranques, ¿no es cierto? Y este es donde yo me quiero basar. Miren, tengo una parte, ¿no es cierto? Una parte en alto, que voy a decirlo así, un voltaje determinado, y un voltaje en bajo, ¿no es cierto?, que está en cero. Entonces tengo un voltaje que vale A y tengo un voltaje que vale cero. Tengo solamente dos estados, ¿ya? Ahora, hagamos un breve análisis. Miren, en ese punto, el voltaje vale muchos valores. Si ven que conforme va pasando el tiempo, voy a suponer que esta es la línea de tiempo, ¿no es cierto? Conforme va pasando el tiempo, el voltaje va tomando diferentes valores. ¿Sí se dan cuenta? Toma diferentes valores, sigue pasando el tiempo y el voltaje sigue variando, ¿no es cierto? En este caso sigue bajando, baja, hasta que llega aquí, sigue pasando el tiempo y el voltaje vuelve a subir, sube. Y en cada tiempo determinado hay un valor diferente de voltaje. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, en este punto yo tengo un voltaje determinado. En este punto yo tengo otro voltaje determinado. En este tiempo, en este punto tengo otro voltaje determinado. En este tiempo tengo otro voltaje determinado. En este tiempo tengo otro voltaje determinado. En este tiempo tengo otro voltaje. Entonces, para cada tiempo hay un voltaje diferente. Ahora vamos a analizar esta señal de acá. Conforme va pasando el tiempo, esta va a ser la línea de tiempo, ¿no es cierto? Miren, comienzo, en este tiempo tengo un voltaje que vale A, el valor A. En este punto tengo el voltaje que vale el mismo valor A. En este punto tengo el voltaje que vale el mismo valor A. En este punto tengo el voltaje que vale el mismo valor A y así puedo pasar durante todo este semiciclo positivo, va a valer el mismo valor A. Ahora voy al semiciclo negativo y en cambio en el semiciclo negativo, en todos los puntos del tiempo del semiciclo negativo, el voltaje va a valer menos A. ¿Sí se dan cuenta? Menos A. ¿Qué significa esto? Mientras que en una señal sinusoidal, ¿no es cierto?, en una señal de voltaje sinusoidal, yo puedo tener muchísimos valores de voltaje, ¿no es cierto?, conforme va pasando el tiempo. En una señal cuadrada como esta,
yo solamente voy a tener dos posibles valores, A o menos A. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, cuando nosotros hablamos de señales discretas, hablamos de señales donde sus voltajes son conocidos. Por ejemplo, esta es una señal discreta. Esta de aquí es una señal discreta. ¿Por qué? Porque su voltaje es conocido. Su voltaje puede ser A o menos A. ¿Sí? En cambio, esta es una señal no discreta. ¿Por qué? Porque su voltaje es desconocido. Yo no sé cuánto vale aquí, yo no sé cuánto vale acá, yo no sé cuánto vale acá. Su voltaje va cambiando, varía siempre en esta señal sinusoidal. Ahora, nos dice que la señal, el lenguaje de comunicación con sistemas digitales, el lenguaje de comunicación con sistemas digitales es señales discretas. Y las señales discretas son estas de aquí, las que sus valores son conocidos. Esta señal cuadrada y este pulso cuadrado. Específicamente, nosotros vamos a basarnos en este pulso cuadrado, porque es mucho más fácil incluso que la señal cuadrada. Miren, yo en todo este semiciclo, en este semiciclo de aquí, ¿no es cierto?, de tiempo, yo puedo saber que el voltaje siempre va a valer A. Y en este semiciclo, yo puedo saber que el voltaje siempre va a valer 0. Entonces, es una señal discreta. ¿Por qué? Porque en un momento puede valer A y en un momento puede valer 0, pero no va a haber más variaciones. Las señales no discretas en esta presentación es esta señal sinusoidal y esta señal diente de sierra, porque la señal diente de sierra también es una señal que tiene variaciones de voltaje conforme va pasando el tiempo. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Inge, yo quiero hacer una pregunta aquí en esta Dígame. parte de estas gráficas. Inge, ahí donde se dice, por ejemplo, la señal sinoidal, donde dice, por ejemplo, tenemos un valor positivo y un valor negativo. Eso en corriente, en electricidad, es voltaje y alterno. Ya. Ahora, estas formas de onda son la representación del voltaje y de la corriente. Entonces, por ejemplo, el voltaje y la corriente van a tener esta forma de onda. Pueden tener esta forma de onda, pueden tener esta forma de onda, ¿no es cierto? Pueden tener esta forma de... El voltaje y la corriente van a tener esas formas de onda. Ahora, cuando nos dicen, en nuestros hogares nos llega señal alterna, sinusoidal, es esta señal que llega así. El voltaje varía. De hecho, ¿cuánto es la frecuencia del voltaje que llega a nuestros hogares? 60. 60 Hz, ¿no? Sí, Sí. 60 Inge, Hz. Inge, perdón, yo aquí tal vez me confundí en lo que yo le quería preguntar. Verá, en lo que usted justo decía de que llega a la casa, por ejemplo, nosotros, aquí quería ver si es que es lo que estaba pensando o estoy incorrecto. En la parte de donde dice que nos llega a nuestra casa, por ejemplo, nosotros tenemos la línea y el neutro. Entonces, ¿es esto? ¿Fase y neutro? ¿O solo No, está hablando de la fase nomás? de la fase. De la fase con respecto al neutro. Sí, de la fase con respecto al neutro. Entonces, Ingeniero, una preguntita. dígame. Ah, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estamos hablando de la señal cuadrada y todas las señales, ¿no? Que se representan ahí en el esquema. El eje de las Y, como se interpreta en el plano cartesiano, el eje de las Y es voltaje y el eje de las Correcto. X es corriente, Tiempo, tiempo, tiempo. tiempo. Trabajamos en función del tiempo. Es voltaje versus tiempo. Ya, ya. ¿Alguna otra pregunta? Inge, ¿cuál de las señales justamente son utilizadas? Ya, muy Todas se bien. utiliza. Ya, listo. Eso es una buena pregunta. Dice, ¿cuál de estas señales son utilizadas y dónde se las utiliza, no? Ya, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver electrodomésticos, en todo lo que tiene que ver alumbrado público, casi toda
toda la energía que nosotros consumimos es energía alterna de forma sinusoidal. Es así. Es esta. Toda la energía que nosotros consumimos es energía alterna de forma sinusoidal. Esta, la que llega a nuestros hogares, la que distribuye la empresa eléctrica, todo es esta de aquí, ¿ya? Es Y esta. la discreta, Inge. Ahora, como estábamos viendo, las computadoras digitales utilizan esta señal de acá. Esto se utiliza para sistemas digitales. Sistemas digitales. Esto es para sistemas digitales. Igual, de la misma manera, esta señal de acá también se utiliza exclusivamente para sistemas digitales. ¿Ya? Esta señal de aquí se utiliza para sistemas digitales. Ahora, estas son las señales más utilizadas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una señal que falta, ¿no? Antes de pasar voy a poner aquí que esto es tiempo. La T de tiempo. Aquí hay una señal que falta. ¿Alguien me dice cuál es la señal que falta? La continua, ingeniero. Muy bien, la señal continua. La voy a poner con azul. La señal continua se representa de esta forma, ¿no? Se representa con una línea que no tiene variaciones en el tiempo. Así vendría a ser la señal continua. Mientras las otras señales varían en el tiempo, la señal continua siempre tiene el mismo nivel de voltaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, las baterías son señales continuas. En electrónica, cuando ustedes cojan su Arduino o el voltaje que sale del computador, del USB del computador, todo eso es señal continua. ¿Por qué? Porque de una señal continua yo puedo generar señales cuadradas y señales o pulsos cuadrados, así. De una señal continua, ¿no es cierto? De acuerdo a mi necesidad, yo puedo generar esto. Entonces, yo siempre voy a partir para sistemas digitales, nosotros siempre vamos a partir de señales continuas. Y de las señales continuas nosotros vamos a ir haciendo esto en nivel alto y esto en nivel bajo. Nivel alto, nivel bajo para poder comunicarnos con los sistemas digitales. ¿Ya? Entonces, Inge, una consulta. dígame. En las señales continua o la corriente continua, el alcance de longitud que se puede transportar, ¿cuántos metros es favorable transportar la corriente continua? Porque la corriente alterna sabemos que se puede transportar cientos de kilómetros, pero en la continua es diferente, ¿no? Quería despejar esa duda ahí. Ya, la señal continua no se puede o no es correcto que se la quiera transportar, ¿no? No es para, digamos así, para transmisión. La señal continua no es adecuada para transmisión. Y les voy a explicar por qué. Cuando ustedes tienen una señal continua de esta forma, todos los conductores, cuando ya tienen bastante corriente, cuando ya representa bastante voltaje, todos los conductores comienzan a calentarse en señal continua. Y ese calentamiento representa pérdida de energía. En cambio, ¿qué pasa con la señal alterna? En este tramo, ¿no es cierto? La señal circula en un sentido, porque este es el tramo positivo. Entonces circula en función de las manecillas del reloj. Pero en este tramo negativo funciona en sentido inverso, es decir, la corriente se devuelve. Y está así todo el tiempo, yendo y volviendo, yendo y volviendo, yendo y volviendo, yendo y volviendo, yendo y volviendo. Así es como funciona la corriente en alterna, ¿no? En este tramo funciona en un sentido, en este tramo gira en el otro sentido. Entonces, al pasar eso, yo tengo poco calentamiento con señal alterna. Aquí lo que yo hago es
casi eliminar las pérdidas por sobrecalentamiento de conductores. Entonces, esta señal de aquí es exclusivamente para trabajar en transmisiones de energía. Esta señal alterna sinusoidales es excelente para trabajar bueno, transmisiones de energía y con todo lo que tenga que ver electrodomésticos de casa, ¿no? Y también, por Inge, ejemplo, para automóviles y todo eso es excelente esta señal de aquí. La Inge, izquierda. una, Ujú. una pregunta. Esto sucede, por ejemplo, lo que está hablando de la alterna y la continua. Por ejemplo, un ejemplo podría ser al momento, por ejemplo, que nosotros queremos transportar la alterna a un celular por medio de una fuente, digo, no, una fuente se transforma a continua y cuando hay demasiada sobrecarga empieza a recalentarse. No, no. A eso me refiero a cuando, por ejemplo, en una hidroeléctrica se genera voltaje, se genera corriente, se genera energía. Entonces, para transportarla, la transforman a energía, a corriente alterna, la transforman a señal alterna y de ahí la transportan, no la transportan en corriente continua. Bien, a ver, vamos a seguir, vamos a centrarnos en lo que nos compete a nosotros en sistemas digitales. Nosotros nos vamos a centrar aquí. Entonces, en sistemas digitales nosotros vamos a reconocer dos niveles. El primer nivel, un nivel alto, y el segundo nivel, un nivel bajo, ¿ya? Exclusivamente dos niveles vamos a representar aquí, alto y bajo. Entonces, de aquí sale la necesidad, bueno, no tanto la necesidad, sino, bueno, sí, la necesidad de poder comunicarnos con sistemas digitales. Entonces, estos sistemas digitales o las computadoras o cualquier sistema que sea digital, por ejemplo, la calculadora es un sistema digital, el celular es un sistema digital, el televisor es un sistema digital. Todos estos sistemas digitales se comunican con este lenguaje, con niveles de voltaje en alto y niveles de voltaje en bajo, ¿ya? Esto nosotros Ingeniero, le llamamos señales. Dígame. antes de continuar, disculpe. Mira, ahorita estamos representando donde dice alto y bajo. Donde dice alto, de acuerdo al plano cartesiano o al eje coordenado, es el eje del- el eje de las Y, ¿no es cierto? Y el otro el eje de las X. Pero le pregunto algo, ¿cómo representamos en el plano cartesiano la corriente? Esto es corriente. Esto es corriente. Esta es la forma de la corriente o de voltaje. Esa es la forma de la corriente o del voltaje. Solo No en alcanzo a sentido representar. positivo. Solo en el sentido positivo. Sí, solo en el sentido positivo. Por ejemplo, voy a borrar. Voy a borrar esto de aquí. Permítanme, voy a borrar esto de aquí. De hecho, vamos a borrar todo esto. Me voy a quedar solo con esto. Entonces, esto de aquí, el eje Y, ¿no es cierto? El eje Y es la representación del voltaje. El eje Y es la representación del voltaje. O corriente. ¿Ya? Eso es la representación del eje Y. Ahora, el eje X es la representación del tiempo. El eje X es la representación del tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros en este punto tenemos niveles de voltaje o de corriente. Entonces yo, por ejemplo, aquí tranquilamente podría decir que este nivel va a valer 10 voltios. 10 voltios. Ese nivel vale 10 voltios y en este punto, ¿cuánto valdrá? 0 voltios. 0 voltios. ¿Ya?
Entonces, en este nivel en alto vale 10 voltios, en este nivel en bajo vale 0 voltios. O también podría decir, yo podría decir que aquí vale 0.5 amperios. Y acá vale 0 amperios. Entonces este nivel de acá en alto es la representación de un valor de voltaje o de un valor de corriente. Y este nivel de acá es la representación de un valor de voltaje o de corriente también. Entonces puede valer 0.5 amperios el nivel en alto y 0 amperios el nivel en bajo. O puede valer 10 voltios el nivel en alto y 10 voltios el nivel en bajo. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos a quedar con esta forma de aquí. 0 voltios, dije. 0 voltios, sí. Ahora, a esto, ¿no es cierto? A esta forma de onda, ¿no es cierto? Que esta forma de onda se llama pulso cuadrado. La forma de onda se llama pulso cuadrado. La forma de onda se llama pulso cuadrado, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hablamos, la forma de onda se llama pulso cuadrado, pero cuando nosotros hablamos de sistemas eléctricos, a esta forma de onda nosotros le vamos a conocer como señales. Señales, ¿ya? A la forma, y esto grábense porque esto sirve para toda la carrera, para todas las materias, a toda forma de onda, de voltaje, de corriente, se le conoce como señal. Entonces nosotros podemos decir, tengo una señal, y cuando ustedes digan, tengo una señal, quiere decir que tiene voltaje en una forma determinada. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, tengo una señal sinusoidal. Ustedes ya saben, tengo voltaje de una forma sinusoidal, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, tengo una señal cuadrada. Tiene una señal que tiene una forma cuadrada, con con ciclos positivos y ciclos negativos. Entonces, a todas las formas de onda del voltaje y de la corriente se le conoce como señales. De hecho, son señales eléctricas, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a utilizar acá, señales eléctricas. ¿Sí está entendido hasta ahí? Inge, disculpe, ¿y la señal de diente de sierra también nos sirve para los sistemas digitales? No, solo esto. Solo lo que no borré, solo lo que está aquí sirve para sistemas digitales. Diente de sierra es para otro tipo de cosas, muy probablemente en cuarto lo vean, si es que no lo ven, no importa, no es muy utilizado ya, pero puede ser para un arranque de un motor, ¿no? El diente de sierra se puede ser para un arranque de un motor donde se necesita paro y arranque continuo. Bien, pero no compete eso. Simplemente lo que está aquí es lo que compete, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta ahí con respecto a esto? Dije, usted decía que a toda forma de onda, de voltaje o de corriente se le llama señales, ¿no? Señales eléctricas. Bueno, sí, ingeniero, verá, en el eje de las X, 10 voltios, ¿no es cierto? ¿Y cuántos amperios serían ahí? Eso va a variar, eso no tiene por el momento, ya voy a ponerles un ejemplo claro, ¿ya? Entonces, bueno, continuando con la clase, nosotros tenemos señales digitales y las señales digitales tienen señales de 0 voltios y tienen señales de 5 voltios. Estas son las señales con las que trabajan los sistemas digitales, 0 y 5 voltios. En su mayoría trabajan con 0 y 5 voltios, salvo ciertos casos donde, por ejemplo, hay PLCs, autómatas programables, donde trabajan con 0 y 12 voltios o 0 y 24 voltios, pero ya son casos excepcionales. Casi todos los sistemas digitales trabajan con 0 y 5 voltios. Ahora, con lo que respecta a corriente, aquí sería 0 amperios, ¿no es cierto? Y acá sería 5 o 420 miliamperios.
la señal en alto, ¿no? Eso es lo que trabajan los niveles de voltaje y de corriente que trabajan los sistemas digitales, ¿ya? 0 voltios o 0 amperios o 5 voltios y 420 miliamperios, ¿ya? Ahora, casi todos los sistemas digitales trabajan con este tipo de señales. Por ejemplo, si usted coge un multímetro y mide la señal de salida del USB de su computadora, usted va a encontrarse con que esa señal mide 5 voltios. Y si usted pone una carga, usted va a encontrarse de que la carga máxima es 420 miliamperios. Por ejemplo, si usted coge el Arduino puede comunicarse con la computadora. ¿Por qué? Porque tiene esos estándares de voltaje. Ya, entonces es una señal digital porque es la señal que nos sirve para comunicarnos con un sistema digital, ¿no es cierto? Es la señal que nos sirve para comunicarnos con un sistema digital. De hecho, una de las razones por la que esta señal digital nos sirve para comunicarnos con un sistema digital es la siguiente. Es que todo nivel en alto, yo lo puedo determinar con un 1. Y todo nivel en bajo, yo lo puedo determinar con un 0. Entonces, eso ya vieron un poco ustedes en informática industrial. Todo nivel en alto, un 1, todo nivel en bajo, un 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Como tengo representación de unos y ceros de una señal digital o de una señal cuadrada, ¿no es cierto?, digital, entonces, al representarlo con unos y con ceros, lo que yo tengo aquí es un sistema de numeración binario, ¿no es cierto? Entonces, por eso ustedes habrán escuchado que el sistema de numeración, un sistema binario, es decir, de ceros y unos. Un sistema binario de ceros y unos, ¿no es cierto? Que esto ya es un sistema matemático. El sistema binario de ceros y uno es un sistema matemático. Y de hecho, ese sistema matemático lo vamos a ver en esta clase. Lo vamos a ver en ese curso. Ahora, este sistema digital es un sistema binario, es un sistema matemático, es un sistema que nos permite comunicarnos, ¿no es cierto? Y al nosotros poder transportarlo a un sistema binario, es mucho más fácil nosotros poder diseñar, porque podemos diseñar desde una base matemática y luego pasarlo a un circuito digital, electrónico, ¿ya? Ahora, a esta señal que tiene muchos valores, ¿no es cierto? A la señal que tiene muchos valores en el tiempo, nosotros vamos a conocerle como señal análoga, también, señal análoga. De hecho, la señal análoga, se ve así, como la que está a la izquierda. Es decir, ustedes ya trabajaron con sensores así, ¿no? Sensores análogos, sensores que podían tener muchas lecturas en función del tiempo. Por ejemplo, el eje de las X voy a decir que es el tiempo y el eje de las Y voy a decir que es voltaje. Entonces, digamos que si esta es la lectura de un sensor, ultrasónico. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más se aleja, ¿no es cierto?, posiblemente más valores yo tenga. Y mientras más se acerca, menos valores yo tenga. Entonces, esa es una señal análoga, la que puede variar mucho en el tiempo, ¿no es cierto? También se puede ver así, una señal análoga como una señal alterna, ¿no es cierto? Pero estas son señales análogas. Ahora, lo que nosotros, bueno, aquí, antes de pasar unas características de la señal análoga, las señales análogas, por ejemplo, son... las señales analógicas son las señales de voz, de video, de radio, frecuencia, ¿no es cierto? Como FM, AM. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, una señal análoga es la voz, porque la voz nunca se mantiene en dos niveles diferentes. Siempre cada vocal tiene su propio nivel.
Entonces es una señal análoga. Entonces cuando ustedes habrán visto, de hecho, que cuando ustedes ven las grabaciones de voces, si ustedes algún rato han visto, ustedes las ven así, las grabaciones de voces. Y cuando alza la voz, está así, y cuando baja, y de repente alza y baja, y está todo el tiempo así, porque es una señal análoga. Es una señal análoga. Entonces, la voz, el video, radiofrecuencia, la radio que llegaba antes a nuestro, bueno, que aún llega, ¿no? A los vehículos, son señales análogas, ¿ya? Son señales análogas. Estas señales no son confiables. Estas señales pueden surgir pérdidas. De hecho, ustedes habrán visto que, por ejemplo, antes cuando se tenía las radios, si mandaban un mensaje de voz o cuando llegaba el mensaje, a veces se perdía cierta parte de la señal y no se entendía qué estaba diciendo, ¿no? Es porque estas señales no son confiables. En cambio, las señales digitales, las que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Estas señales digitales sí son un poco más confiables porque si, por ejemplo, yo tengo, aquí me olvidé que ya había rayado. Lo que está haciendo usted ahorita es análogo. ¿Hablar? Sí, pasándonos la información por medio de... Sí, es análogo. Ajá. ¿Y cuando se entrecorta la señal es cuando no llega la señal completa? Exactamente, es porque la señal la señal análoga tiende a perder parte de la información, tiende a perder señales. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo esta señal y yo les estoy transmitiendo esta señal a ustedes, ¿no es cierto? Entonces, es muy fácil corregir errores en una señal digital. ¿Por qué? Porque digamos que esta señal en este punto de aquí no llegó así tal cual como está, ¿no es cierto? No llegó tal cual como está. De repente, en este punto llegó así, ¿no es cierto? Y llegó así. Y aquí bajó así, ¿no es cierto? Y se ve así. Pero con los sistemas digitales, yo puedo decir, obviamente está mal, o sea, llegó un poco perdida la señal, pero vamos a hacer una corrección. Esta señal realmente se ve así. Esta señal realmente se ve así, como un perfecto, así, ¿no es cierto? Entonces la corrige. Y otra vez recuperó los datos que se intentaron perder. Entonces, en una señal discreta, en una señal donde solo tengo dos posibles valores, ¿no es cierto? Es más fácil corregir errores que se pueden presentar en la transmisión, por ejemplo, que en una señal donde va a tener muchos valores en el tiempo, ¿no es cierto? Y que si se pierde algo, no sé qué se perdió. ¿Y se puede transformar una señal análoga a digital? Sí se puede transformar una señal análoga a digital, una señal digital análoga. De hecho, un poco de eso ustedes lo ven aquí en esta materia y también lo ven en electrónica de potencia. Entonces, no se preocupen, más adelante lo vamos a ver. Ahora, como les decía, las señales digitales utilizan códigos binarios de ceros y unos. Entonces, es mucho más confiable poder transmitir una señal digital que una señal análoga. Es mucho más confiable saber que puede valer 0 o puede valer 1, no puede valer 0.5. Si vale 0.7, obviamente es un 1, ¿verdad? Si vale un 0.5, obviamente es un 1. Si vale un 0.3, un 0.2, obviamente es un 0. Entonces, es más fácil para los sistemas digitales, para la computadora determinar. Es más fácil para la computadora determinar y corregir errores con señales digitales, ¿ya? Eso era lo que me preguntaba, Mauro, si se puede pasar de análogo a digital. Sí se puede pasar. Por ejemplo, una comparación, Inge, perdón que le corte su clase. Por ejemplo, al momento que estamos grabamos algo en análogo, ¿verdad? Y ya queda. Y ese análogo lo puedo transformar a digital, por ejemplo, en eso que le llaman el caso de autotuning, cambiar la voz y corregir errores. Sí. Dejar, sí. ¿se refiere a eso? Claro, de hecho, por ejemplo, pregúntense ustedes, ¿por qué YouTube es una plataforma bastante estable?
Si ustedes se dan cuenta, ustedes con YouTube, ustedes pueden tener un mínimo de señal, pero el YouTube ya no se cuelga tanto como antes. Casi es de corrido el YouTube. ¿Por qué? Porque tiene una transformación digitalizada. Es decir, todos los videos y los audios que se suben a YouTube, YouTube tiene un software que intenta digitalizar e intenta mandar esa señal de manera digital. De manera que el algoritmo de YouTube, el software de YouTube que digitaliza un poco más los videos, que digitaliza el audio y el video, es muy bueno porque casi, o sea, casi no se cuelga. Casi no se cuelga. Yo el semestre anterior utilizaba una plataforma que se llama Loom y no recuerdo si fue uno de ustedes o de otro curso que me dijo, Inge, se cuelga mucho, la plataforma es muy lenta y tenía toda la razón. Entonces subía el mismo video a Loom, subía el mismo video a YouTube y ¿qué pasaba? En Loom se colgaba, se trababa mucho el video. En YouTube el video se reproducía sin ningún tipo de problema. Entonces es porque tiene un tipo de conversor análogo digital y eso ayuda de cierta manera. Entonces, por ejemplo, siguiendo con la clase rápidamente, aquí tengo un sonido analógico, ¿no es cierto? Y se va a ver así. Entonces, cuando yo alzo la voz, va a subir hasta llegar a un pico. Cuando yo bajo la voz, va a bajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se sigue un proceso y lo que se manda son señales discretas. Señales discretas. Esto ya es otro tipo de codificación, pero sigue siendo señales discretas digitalizadas. Entonces, señales discretas digitalizadas. Y esta señal es la que envía YouTube. Una señal digitalizada. Entonces, ¿qué pasa? La señal digitalizada viaja más rápido y el celular la interpreta así y la reproduce así como la original. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es lo que hoy en día nosotros tenemos, una digitalización de todas las señales análogas, analógicas. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien, para la próxima clase van a hacer una tarea, la primera tarea, para la próxima semana, el próximo día lunes, van a hacer la tarea de consultar 3 ejemplos de sistemas analógicos. Sistemas analógicos, no de instrumentos analógicos, sino de sistemas analógicos y 3 ejemplos de sistemas digitales. No se vale decir los sistemas que ya he nombrado. Por ejemplo, he nombrado la computadora, es un sistema digital, la calculadora es un sistema digital, el celular es un sistema digital. No se vale repetir esos 3 sistemas. Así que busquen, vamos a hacerlo un poco mejor. Vamos a poner 5 ejemplos de sistemas analógicos y 5 ejemplos de sistemas digitales, ¿ya? Por favor, a mano lo suben al Classroom, tal cual como lo hacíamos el semestre pasado. Disculpe, Inge, 5 ejemplos de cada uno, del analógico y digital. Sí, de sistemas analógicos y sistemas digitales. ¿Se puede poner imágenes, Inge, recortadas o no importan? ¿O solo letras nomás? Sí podrían poner, aunque si lo describen con letras, por ejemplo, si yo les doy los ejemplos que yo les di ahorita ya no sirven, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sistema digital es la semaforización. No lo diga, pues Inge, después ya me va a decir que ya no ponga eso ya. Entonces ya no pueden poner la semaforización. Entonces, por ejemplo, un sistema analógico, aparte de los que ya he dicho, ¿no? Por ejemplo, radio, frecuencia, voz, video, esos son sistemas analógicos, esos tampoco ya no los pueden poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sistema digital es la computadora LED. Un sistema analógico es la computadora LCD. Entonces, si se dan cuenta la variación de tecnología, un televisor, perdón, LCD, sistema analógico, una televisión LED, sistema digital. Entonces, ahí está la variación, ¿ya? 5 ejemplos, por favor. Ya no nos quite las ideas, ya.
Ya, que no se repitan entre ustedes. Si se repite, todos tienen los mismos ejemplos. Ah, por cierto, yo les leí el semestre pasado el reglamento, ¿no? El reglamento decía que, el reglamento decía que si tiene 100% de algo que está en internet, es plagio y yo puedo bajarle la nota. Pero si tiene por lo menos un párrafo que ustedes han escrito por su propia cuenta, ya no es plagio. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Pero dije, aquí en ese caso no se podría porque es una consulta y cómo podríamos eh, no hacer un plagio porque vamos a buscar cinco de cada uno que tenemos que consultar. Y ahora, ¿y cómo sabemos que el compañero tenga lo mismo que el otro? O sea, pueda que se cruce la misma página o el mismo link donde se